Existe mucha confusión acerca de cuándo será el rapto, palabra que viene de una traducción hecha por San Jerónimo en la versión Vulgata de la Biblia, de la palabra griega harpaje al latín raptus, y que significa arrebatamiento o la acción de ser arrebatado. En ninguna parte de la Biblia se usa la palabra rapto, sino arrebatamiento. Por lo que, aunque muchos cristianos usan la palabra rapto, en esta respuesta usaremos la palabra arrebatamiento, considerando que ambas tienen el mismo significado. La confusión acerca de cuándo será el arrebatamiento se origina en tres importantes pero distintas interpretaciones de la Biblia que relacionan el arrebatamiento con la gran tribulación, con el derramamiento de la ira de Dios y con la segunda venida de Jesús. Estas interpretaciones son, primero, el arrebatamiento ocurre antes de la gran tribulación en una venida secreta de Jesús, ya que solo los escogidos lo ven. Segundo, el arrebatamiento ocurre durante la gran tribulación, o más precisamente en la mitad de la gran tribulación, antes del derramamiento de la ira de Dios. Y tercero, el arrebatamiento ocurre después de la gran tribulación, cuando aparece Jesús visiblemente a todos los habitantes de la tierra, justos e impíos, y se lleva a los justos con él. Es importante entonces revisar la respuesta que nos da la palabra de Dios para descubrir en ella cuál de estas interpretaciones está respaldada bíblicamente. Lo que todos concuerdan es que habrá un arrebatamiento. Los justos que estén vivos en el momento en que se produzca el arrebatamiento serán arrebatados al cielo y sus cuerpos serán transformados. La diferencia está en qué momento ocurre esto. Los versículos más claros en la Biblia que hablan del arrebatamiento son los de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 14 al 17. Estos versículos son los que usaremos como la base para explicar el arrebatamiento y su relación con otros eventos, para lo cual añadiremos información que no está en estos versículos, pero sí está en otros versículos de la Biblia. Lo que nos dice Pablo en estos versículos es: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Veamos primero lo que está totalmente claro en estos versículos. Los muertos en Cristo resucitarán en la venida de Jesús. Después que hayan resucitado, los justos que estén en ese momento vivos en la tierra serán arrebatados para recibir a Cristo en el aire, juntándose con los que habían resucitado, y ambos grupos de personas estarán para siempre con el Señor. Pero en estos versículos la narración no está completa o deja cosas por aclarar. El objetivo de Pablo, de acuerdo con el contexto de estos versículos, no era entregar una narración completa de la resurrección y arrebatamiento, sino dar consuelo a los de Tesalónica.
que estaban entristecidos por algunos hermanos que habían fallecido. Pablo los consuela diciéndoles que los volverán a ver resucitados cuando fueran arrebatados, ya que Pablo creía que la segunda venida era muy pronto y que ellos estarían todavía vivos. Hay que buscar entonces lo que no está en estos versículos en otros versículos de la Biblia, ya que la palabra de Dios es consistente y no hay contradicción en ella. ¿Qué es lo que falta o es necesario aclarar en estos versículos? ¿Viene Jesús secretamente en esta venida para llevarse a los que resucitan y a los que son arrebatados? ¿O todo el mundo ve a Jesús que viene a llevarse a su pueblo? ¿Quiénes son los que durmieron en Cristo o los muertos en Cristo? ¿A qué se refiere Pablo con que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él? Respecto a la primera pregunta, no parece una venida secreta de Jesús, ya que desciende del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. A no ser que solo los resucitados y los arrebatados escuchen la voz de Jesús y la trompeta de Dios y no la escuchen el resto del mundo. Solo así podríamos hablar de un arrebatamiento secreto en que los que están vivos y son arrebatados simplemente desaparecen de la vista del resto del mundo en el momento en que son arrebatados. Pero esto significaría que entonces habría una tercera venida de Jesús, visible, que todo el mundo verá. Jesús nunca habló de una tercera venida o de una venida secreta antes de su segunda venida. En Mateo 24, 30 y 31, Jesús dijo en relación con su venida: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Jesús dice que todo el mundo lo verá viniendo sobre las nubes. Viene con sus ángeles, a quienes con voz de trompeta envía a recoger o a arrebatar a sus escogidos. Estos versículos aclaran que la venida de Jesús no es secreta, es visible. Todos los habitantes del mundo lo verán, y que en esta venida arrebata a sus escogidos. No existe en la Biblia ningún versículo que hable de una venida secreta de Jesús a arrebatar un grupo de escogidos y después, en su venida visible, al resto de sus escogidos. Bíblicamente no hay una segunda y después una tercera venida de Jesús, ni hay dos arrebatamientos. Todo el mundo verá la segunda venida de Jesús, en que arrebata a su pueblo, a los hijos de Dios, a su iglesia. Respecto a los que resucitan, ¿a quiénes se refiere Pablo con los muertos en Cristo o que durmieron en él? Jesús dijo en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que muere en Cristo es quien creyó en Cristo antes de morir, de acuerdo con lo que significa creer realmente en Cristo, como lo expliqué en la respuesta a la pregunta bíblica número 11. Quien murió creyendo en Cristo resucitará en el día postrero, en el día final, como dice Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día
postrero. Entonces, todos los que durmieron o murieron en Cristo resucitarán en el día postrero. Pero, ¿qué ocurrirá con los que murieron antes de Cristo y que eran personas justas o santas, o las personas que después de Cristo murieron sin tener la oportunidad de recibir su mensaje y eran también personas justas o santas? ¿Están o no incluidos en la resurrección junto a los que durmieron en Cristo? Ellos no tuvieron la gracia de haber recibido el mensaje del Evangelio o buena nueva. Ellos no tuvieron la oportunidad de saber de Jesús. Pablo solo menciona a los muertos en Cristo en 1 de Tesalonicenses 4:16, pero esto se puede entender por la audiencia a la que se dirigía Pablo en su mensaje. Su mensaje era para las personas que estaban vivas en ese momento y que habían recibido el mensaje de Jesús. Pablo en su carta a los tesalonicenses no menciona a las personas que vivieron antes de Cristo. Entonces, tenemos que identificar en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, si se salvan las demás personas que sin conocer o sin haber oído hablar de Jesús fueron personas justas o santas. En Salmos 37, 29 y 34, David, inspirado por Dios, nos dice que los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. David se refiere al día final en que los pecadores serán destruidos. Los justos o santos que hayan muerto volverán a la vida cuando sean destruidos los pecadores. Sabemos que en el día postrero habrá una destrucción de todos los pecadores y los justos vivirán eternamente. La palabra de Dios dice que los justos del Antiguo Testamento que no conocieron a Jesús resucitarán en el día postrero, por lo que ellos resucitarán junto a los muertos en Cristo. Malaquías, capítulo 4, versículos 1 y 2 dice: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, nos habla del advenimiento del día de Jehová, en que habrá destrucción de todos los soberbios y los que hacen mal, que en ese momento estén vivos en la tierra. A quienes está dirigido el mensaje de Malaquías es a quienes vivían en su tiempo y que por lo tanto estarán muertos en el día del advenimiento de Jehová. La palabra de Dios nos dice que las personas del Antiguo Testamento que temen a Dios serán salvas, lo que significa que serán resucitadas y volverán a vivir en el advenimiento del día de Jesús. El profeta Ezequiel nos dice en Ezequiel capítulo 18, versículos 4, 5, 9, 21, 28 y 32. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor.
Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues, y viviréis. Queda también claro en estos versículos que los justos que hayan muerto antes de Cristo volverán a vivir al igual que los impíos que arrepentidos se aparten de sus pecados y transgresiones y guarden los mandamientos de Dios. Una confirmación adicional que nos da la Biblia acerca de la resurrección de los justos del Antiguo Testamento y cuándo ocurrirá esta resurrección la encontramos en el libro de Daniel. Daniel era un hombre muy amado por Dios y Dios le hizo una promesa que nos permite confirmar cuándo será la resurrección de los justos del Antiguo Testamento. En Daniel 12:13, Dios le dice a Daniel: y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel iría hasta el fin de su vida y moriría, pero resucitaría al fin de los días. El fin de los días, llamado también el día postrero o el último día, cuando el mundo será destruido y no habrá más días para la humanidad, es el día en que Daniel resucitará. Podemos decir que todos los que se hayan escritos en el libro resucitarán con Daniel y con los muertos en Cristo en el día postrero. No son entonces solo los muertos en Cristo quienes resucitan, aunque Pablo se refiere solamente a ellos, ya que su mensaje era para los tesalonicenses, personas que estaban vivas en ese momento y que habían recibido el mensaje del Evangelio. La distinción de los muertos en Cristo que hace Pablo se refiere a la distinción entre quienes creyeron en Cristo y quienes no creyeron en Él al recibir el Evangelio. Entonces, la resurrección de los muertos incluirá a los muertos en Cristo y también a quienes Dios considere que han sido justos o santos, aunque no hayan conocido a Cristo. Otro punto que nos queda por aclarar bíblicamente es a qué se refiere Pablo con que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Esta frase ha confundido a muchas personas que justifican con ella que Jesús regresa visiblemente con quienes arrebató en una venida previa y secreta. Ya hemos visto que esto no es así. No hay una segunda venida secreta y después otra segunda venida visible, que sería una tercera venida. Bíblicamente hay una sola segunda venida, en que todo el mundo verá a Jesús viniendo sobre las nubes. ¿Cómo explicamos entonces esta frase? Hay varias explicaciones que podrían ser válidas sin que impliquen una contradicción con la Biblia, como lo sería la interpretación de un arrebatamiento previo en una venida secreta de Jesús. Veamos primero cuántas resurrecciones hay. Pablo menciona 3 resurrecciones en 1 Corintios 15, 22 al 24. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Existe una secuencia de resurrecciones que ocurren en distintos momentos, como lo menciona Pablo en estos versículos. Primero resucita Cristo, después resucitan las primicias y después los que son de Cristo en su segunda venida.
que ocurre antes del fin, cuando todo dominio, autoridad y potencia es suprimido. Veamos primero los que resucitan en el último grupo, los que son de Cristo en su venida, que es la segunda venida. Nuevamente podemos ver que dice en su venida y no en sus venidas, como sería el caso de una venida secreta y una visible. Es una sola segunda venida. Sabemos que quienes son arrebatados después de la resurrección de los muertos en Cristo, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Y que junto con los que resucitan son arrebatados en las nubes para recibir a Jesús en el aire. O sea, los que son arrebatados no vienen con Jesús. ¿Cómo explicamos entonces, sin generar una contradicción en la Biblia, a qué se refiere Pablo con que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él? Una primera explicación podría ser que Pablo se refiere a que Dios Padre traerá de vuelta al cielo a Jesús con los que durmieron en él y resucitaron en su segunda venida. O sea, es Dios Padre quien traerá hacia sí al cielo a Jesús junto a los que durmieron en él. Otra posible explicación es que Jesús en su segunda venida viene con las primicias, que son quienes resucitaron antes de su segunda venida. Entonces, ¿quiénes son las primicias? Primicias en el Antiguo Testamento eran los frutos escogidos de los primeros frutos o los animales escogidos para ofrenda a Dios. Las primicias de los muertos son muertos escogidos por Dios para redimirlos y resucitarlos después de la resurrección de Cristo. No son personas que estando vivas son arrebatados, sino personas que han muerto y que han sido escogidas por Jesús, resucitándolas como primicias para que estén con Él. En la Biblia no se menciona si estas personas son resucitadas todas al mismo tiempo como un solo grupo o son personas que resucitan en diferentes momentos que Dios decide antes de su segunda venida. Por supuesto que Dios tiene el poder y la autoridad de resucitar o incluso de arrebatar a quien quiera, en el momento que quiera. En el Antiguo Testamento hay dos ejemplos de arrebatamiento. Uno de ellos es el arrebatamiento de Enoc, como nos dice Génesis 5, 23 y 24. Y fueron los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. El otro es el arrebatamiento de Elías, como nos relata 2 de Reyes 2:11, cuando Elías iba caminando con Eliseo. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. También en el Antiguo Testamento hay un ejemplo de resurrección. Moisés, a quien Jehová enterró cuando murió después de mostrarle la tierra prometida, de acuerdo con lo que nos relata Deuteronomio 34:6, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Sabemos que Elías y Moisés están en el cielo, porque se aparecieron a Jesús en el Monte Santo cuando Jesús se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan, según nos dice Mateo 17, 2 y 3. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esto significa que Moisés está en el cielo, que Dios después de enterrar su cuerpo, lo resucitó y lo llevó al cielo. Entonces,
¿Cuáles son las primicias? Pablo se puede referir a aquellos que resucitaron cuando Jesús fue resucitado, según nos dice Mateo 27, 52 y 53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Pablo habló solo de personas que resucitaron después que resucitó Cristo. No habló de personas que fueron arrebatadas en ese momento. Sobre las primicias no sabemos cuántas personas eran, si todas vinieron a la santa ciudad apareciéndose a muchos o solo algunas de ellas, si son los justos de antes de Cristo o contemporáneos a Cristo que ya habían muerto. Pero lo que sí se puede decir es que es un grupo de escogidos por Dios como primicias. Otros versículos bíblicos que se refieren a las primicias son los 144.000 de Apocalipsis 14, 1 al 5. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. No está claro si el número de 144.000 es un número real o simbólico, o si la referencia de Apocalipsis 7 a los 144.000 sellados son literalmente personas del pueblo de Israel, o es una referencia simbólica que se refiere más bien a los siervos de Dios, independientemente que sean israelitas o no. La Biblia no nos entrega más información que esta. Habrá un grupo de escogidos por Dios, a los que Dios resucitará como primicias de todos los que serán resucitados y arrebatados en el día de la segunda venida de Cristo. Podemos concluir en esta primera parte de la respuesta a la pregunta ¿cuándo será el rapto o arrebatamiento? Que el arrebatamiento será en la segunda venida de Jesús. Una venida con poder y visible para todo el mundo, en la que sus escogidos que ya hubieren muerto resucitarán, y los que estén vivos serán arrebatados, y que éstos, juntamente con los resucitados, saldrán al encuentro de Jesús en el aire. En la segunda parte de la respuesta a esta pregunta, queda por explicar bíblicamente si el pueblo de Dios pasará por la gran tribulación y si sufrirá también la ira de Dios. También explicaré, basado en la Biblia, qué ocurrirá en la segunda venida de Jesús con las personas que estando vivas no fueron arrebatadas. Que Dios te bendiga.